Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos en Cristo, les saluda su hermano Menelio. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y con esta serie de enseñanzas respecto al discipulado que va dirigida especial e exclusivamente para todos los laicos comprometidos en la viña del Señor, ya sea en su parroquia, en su capilla, en algún grupo o movimiento, sin importar, amado, qué jerarquía o qué puesto está ejerciendo en tu comunidad. Si eres un coordinador, un ministro celebrante de la palabra, de la Eucaristía, ya estás en la liturgia, en la catequesis, en el coro de tu parroquia, no importa cuál es, amado, el cargo que esté desempeñando, pues la iglesia tiene una misión. Y la misión principal de la iglesia no es organizar eventos, no es recaudar fondo monetario, eso ya es secundario. La misión principal de la iglesia no es edificar templos, son secundarios. La misión principal de la iglesia vamos a conocer por medio del plan de Jesucristo. Dios tiene un plan. Para que Dios pueda concretar ese plan, el Señor tiene un objetivo. Y para conquistar ese objetivo, Dios tiene metodología. Entonces, como siervo de Dios, usted, mis amados hermanos, tiene que conocer cuáles son esos puntos importantes y la metodología para llevar a cabo el proyecto de Dios aquí en la tierra, que es salvar a los hombres. Bendito sea el santo nombre de Dios. Entonces, mis hermanos en Cristo, según la quinta reunión de los obispos aquí en Latinoamérica, llevada en la ciudad de Aparecida, Brasil, en el año 2007, este documento llamado Aparecida, en su numeral 278 aparece los aspectos del proceso para ser discípulo de Cristo. Y el primer aspecto, según este documento, es el encuentro personal con Cristo. Es necesario que todos los bautizados tengan un encuentro personal con Cristo. Y encontramos en la palabra de Dios, en San Juan, en su capítulo 1, versículo 38 en adelante, donde dice la palabra: Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya era como las 4 de la tarde. Bendito sea Dios. Los discípulos de Juan, al ver a Jesús, comenzaron a seguir al Señor. Fueron detrás de él para conocer dónde vivía, y ahí tuvieron un encuentro personal con Cristo. Amado, según el documento de Aparecida, se puede tener un encuentro personal con Cristo a través del anuncio del querigma. Por eso la iglesia, los documentos de la iglesia, el Papa Francisco siempre dice que es necesario volver al primer anuncio para que los bautizados puedan tener un encuentro personal con Jesús. Y cuando ya tenga un encuentro personal con Cristo, el documento de Aparecida dice: el segundo aspecto es la conversión. Ahora comienza el hombre a cambiar su pensamiento, su corazón. ¿Por qué? Porque ya tuvo un encuentro con Cristo, ya comienza el proceso de la conversión, el cambio de vida, el cambio del estilo de vida. Y luego viene el discipulado. Aquí entra la catequesis, aquí entra la enseñanza. Mira cómo la iglesia se da cuenta de que los procesos que está realizando está haciendo mal. Pues en la iglesia hacemos primeramente la catequesis. De esta manera, saltando el encuentro con Cristo y saltando también la conversión. La catequesis o el discipulado encontramos en San Marcos, en su capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice: después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Bendito sea Dios. Jesús llamó a los que le pareció bien. ¿Quién le parece bien a Jesús? Los que son pescadores, cobradores de impuestos, algunos vándalos, grupos de terroristas, guerrilleros como Judas Iscariotes.
Bendito sea Dios. Esto le pareció bien a Jesús. Lo llamó ¿para qué? Para que estuvieran con él, para que lo acompañara. Esto se llama discipulado. Durante estos 3 años Jesús formaba a sus discípulos. Durante estos 3 años los discípulos pasaban a los pies del maestro aprendiendo, formándose en conocimiento. Después de tener ese encuentro personal con Cristo, pasaron por el proceso de conversión y ser discípulos, aprender sobre la escritura, sobre la apologética, aprender sobre la mariología, aprender sobre el catecismo, sobre la catequesis, aprender sobre la teología. Es necesario pasar este proceso, mis amados hermanos. También luego viene la vida comunitaria, la comunidad. Cuando uno ya se convierte en discípulo de Cristo, necesita la convivencia comunitaria que encontramos en Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 2, versículo 41 al 42 dice la palabra: cuando Pedro terminó de anunciar el querigma, miles de personas se convirtieron. ¿Y cómo cambió la vida de esta persona? ¿Cómo vivían después de esa conversión? Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, compartir lo que tenían y en la oración. Mira, amado, cómo son importantes la vida de oración, la vida sacramental, acudir a la enseñanza apostólica. Esto sucedió después de tener un encuentro personal con Cristo, después de que ellos experimentaron el Espíritu Santo en su vida, acuden. Y dice el versículo 46, todos los días se reunían en el templo, en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la vida comunitaria. La persona que haya tenido un encuentro con Cristo, ya sea en un retiro, círculo de oración o a través de alguna misión anunciando el querigma, pero si esa persona no lleva una vida comunitaria, si no pasa el proceso de ser discípulo de Cristo, recibir los alimentos necesarios, difícilmente para perseverar. Prontamente esa persona que tuvo un encuentro con Cristo regresará a su vida anterior, a su alcohol, regresará a su pecado. ¿Por qué? Porque no vive una vida comunitaria. Después de vivir la vida comunitaria, según el documento de Aparecida, viene la última parte. Lo que muchos no hacen el proceso de discipulado y son apóstoles, son predicadores, catequistas. ¿Por qué no perseveran? ¿Y por qué los 12 discípulos de Cristo perseveraron bien? Aunque vinieron circunstancias, persecuciones, problemas, ellos perseveraron hasta el final, pues hicieron su proceso de discipulado. Y ahora al final viene la misión que encontramos en San Juan, en su capítulo 1, versículo 40 y 41. Esto que al principio seguían a Jesús, tuvieron un encuentro con Cristo, se quedaron con el Señor a pasar la noche. Dice el versículo 40. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Bendito sea el santo nombre de Dios. Aquí Andrés, ya después de pasar el proceso de discipulado, de tener su encuentro con Cristo, ¿qué hace Andrés? Se va a buscar a su hermano. ¿Para qué? Para anunciarle que él encontró a Jesús, que él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y ahora Andrés lleva a su hermano también para que tenga un encuentro personal con Cristo. Y eso es Simón. Ahora, cuando Andrés le llevó a Simón y este tuvo su encuentro con Cristo, sucedió que Jesús le dio un alto cargo a Simón para ser piedra en su iglesia. Qué grande es el fruto de Andrés. Andrés, que vino, le predicó a su hermano, le conquistó a su hermano anunciándole que él necesita de un encuentro también con aquel con quien Andrés tuvo un encuentro personal. Lo llevó y ahora el discípulo que hizo Andrés se convirtió en el primer papa de la iglesia.
Así también tú, si tú tienes un encuentro personal con Cristo, como Andrés, debes salir a buscar a tu hermano, anunciarle a Cristo, llevar junto a Cristo, y que este hermano tuyo, Simón, se convierta en predicador, en coordinador, en sacerdote. Es el fruto de tus discipulados. Pero para suceder eso, amado, tú necesitas conocer el plan de Dios, el plan de Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Jesús? Tú que eres siervo de Cristo, ¿conoce el plan del Señor? Pues vamos, amado, con nuestro documento, conocer el plan de Cristo. El plan de Dios aquí en la tierra encontramos en San Juan, en su capítulo 3, versículo 16. Tanto Dios al mundo amó, que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Bendito sea Dios. El plan de Dios es salvar al mundo. ¿Y cómo Dios va a salvar al mundo? Por medio de su Hijo Jesús. Pero para salvar al mundo, Dios tiene un plan, Dios tiene un objetivo y Dios tiene una metodología. Y usted como siervo de Cristo necesita saber el plan, el objetivo y la metodología de Jesucristo para salvar a la humanidad. Entonces, mis hermanos, Jesús tiene su misión, y la misión de Cristo encontramos en San Mateo, en su capítulo 1, versículo 21, donde dice la palabra: y le pondrás por nombre Jesús, se llamará así, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea Dios. El nombre de Jesús en hebreo significa Yahvé salva. Yahvé salva, poderoso Dios de los ejércitos, que salva a su pueblo, está con nosotros. Este es el significado de la palabra Jesús. El Mesías recibió el nombre de Jesús porque su nombre significa Dios salva a su pueblo. La misión de Jesús es salvar a la humanidad, salvar a los hombres. Entonces, para que Dios pueda salvar a los hombres, ha trazado un plan, y ese plan usted tiene que conocer. Para concretar ese plan y objetivo de Dios, tú necesitas conocer la metodología. Pues cualquier maestro que va a enseñar en una universidad, en un colegio, en una escuela, tiene un plan, tiene una metodología para hacerle entender a su discípulo, a su alumno, lo que tiene que hacerle entender. Bendito Dios. Así también el Señor Jesucristo. Su misión específica consiste en salvar a todo el hombre y todos los hombres. Porque muchas veces pedimos a Dios que pueda salvarnos del cáncer, que nos pueda salvar de leucemia o de alguna otra enfermedad. Pero si pedimos eso, solamente le estamos pidiendo que pueda sanar Dios nuestro corazón, nuestros hígados, riñones, nuestros brazos, ojos, solamente algunos miembros de nuestro cuerpo. Pero Jesús no quiere salvar solamente un miembro de tu cuerpo. Dios quiere salvarte integralmente. Quiere salvar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y no solamente quiere salvarte a ti, sino que también Dios quiere entrar a salvar en las estructuras sociales. Dios quiere entrar en las políticas, en la economía, en los ministerios, en las instituciones. Dios quiere salvar la integridad, la sociedad del hombre. Entonces, el Señor sintetiza su misión, de qué manera Él va a salvar. ¿Y dónde encontramos la síntesis de la misión de Jesucristo? En San Lucas, en su capítulo 4, versículo 18, que dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Bendito sea Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda ungir. Necesitamos ser renacido en el Espíritu Santo, como dice Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Ese encuentro, ser renacido por el Espíritu, ahora llevamos, como Jesús lo hizo, anunciar la buena noticia a los pobres materiales y a los pobres espirituales. Necesita que se le anuncie la buena noticia, que es el querigma. Anunciar a un Cristo que vino, que se hizo hombre, que murió, pero que resucitó, porque tú tienes que ser salvado por medio de ese Cristo, el Mesías.
Esa es la buena noticia, el anuncio del querigma. Luego viene a proclamar la liberación a los cautivos, cautivos del pecado. Aquella persona que no puede salir, aunque quiere salir de sus vicios, de sus pecados. Muchos tipos de vicios, no solamente alcohol, droga o tabaco. Hay vicios de masturbación, de pornografía, de adulterio, de fornicación, vicio de juegos, de naipes, juegos de azares. Hay tantos vicios. Esclavos, entonces, proclamar la libertad a los que son cautivos. Luego, dar vista a los ciegos espirituales, ciegos corporales. Luego viene dar libertad a los oprimidos. Tantas personas son oprimidas por la depresión, oprimidas por Satanás, oprimidos por el mundo, oprimidos por los patrones, por los mercantilistas de este mundo, oprimidos por los gobiernos, oprimidos por tantos ministerios, instituciones, fuerza pública. El hombre oprimido por el pecado necesita ser libertado, y eso Jesús vino para dar libertad a los hombres, a proclamar el año de gracia del Señor, a proclamar que Dios quiere perdonar a los pecados, que Dios le está dando su gracia a través de los sacramentos a los hombres. Porque en la cultura judía encontramos en Levítico, en su capítulo 13, versículo 45 al 46, cómo los judíos excluían a los leprosos. Los leprosos tenían que estar fuera del campamento, fuera del templo. No tenían acceso los enfermos en el templo donde Dios moraba, donde Dios habitaba. Los leprosos, los paralíticos, los ciegos no podían entrar en la presencia de Dios en el templo, y eso encontramos en San Juan. En su capítulo 5, en el verso 1 en adelante, dice la palabra: en Jerusalén, cerca de la puerta llamada Las Ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betesatá. Tiene 5 puertas, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Bendito Dios. Tantas personas rechazadas, excluidas a la puerta del templo. Esta persona no tenía acceso a la casa de Dios. Las prostitutas, las mujeres enfermas, no podían entrar a la casa de Dios. Encontramos en San Marcos 5:21 esa mujer hemorroida que sufría 12 años de derrame de sangre. Le tocó a Dios detrás de su manto. ¿Por qué? Porque esa enfermedad le impedía ver cara a cara con Dios, con Jesús. En Hechos capítulo 3 encontramos a aquel paralítico que vivía como mendigo a la puerta de la casa de Dios porque se le impedía entrar en el templo. Entonces vino Jesús a proclamar libertad a esta clase de personas. Ahora los paralíticos, los leprosos, las prostitutas, los homosexuales ya tienen acceso al templo de Dios. Ya pueden entrar a la casa de Dios. Y eso los discípulos tienen que anunciar a ellos que ya pueden entrar a la casa de Dios, donde tienen acceso para entrar. Jesús tiene una meta. ¿Cuál es la meta del Señor? La meta es instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. En este mundo lleno de pecado, lleno de injusticia, aquí el Señor quiere instaurar el reino de Dios, y ya está instaurado. Solo los pecadores necesitan descubrir, conocer que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Y para pertenecer al reino de Dios existen las condiciones. Primera condición, Mateo capítulo 7, versículo 21, encontramos la palabra de Dios que dice: no todo lo que me dicen Señor, Señor entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino solamente lo que hace la voluntad del Dios Padre Celestial. Para ser miembro de este reino necesitamos hacer la voluntad del Padre. No basta decir Señor, Señor. No basta decir yo soy buen católico, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no violo. Ni necesito ir a la iglesia, ni necesito confesar ni comulgar la Eucaristía. No basta decir Señor, es necesario hacer la voluntad del Padre. Otra condición y el estilo de vida de un discípulo de Cristo encontramos en San Mateo en su capítulo 5, versículo 3 en adelante, donde dice la palabra: dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Y sucesivamente la bienaventuranza.
es el estilo de vida de un discípulo de Cristo. También, amado, la jerarquía de valores. Los cristianos tenemos nuestros propios valores, que son la misericordia, la humildad, la sencillez de corazón, la obra de caridad. Cada grupo, movimiento tiene sus valores. Los LGTBs tienen sus valores. Los valores para ellos es el aborto. El valor para ellos es la unión, el matrimonio de los homosexuales. El valor para un alcohólico es el alcohol. El valor para un drogadicto es la droga. Y así también los cristianos tenemos nuestra jerarquía de valores que tenemos que vivir. También, mis amados hermanos, San Mateo nos va a delinear en su capítulo 4, versículo 23, las 4 facetas del ministerio público de Cristo que tú y yo tenemos que conocer, convivir y practicar. ¿Cuáles son estas 4 facetas del ministerio de Cristo? Y vamos a leer la palabra de Dios. Jesús recorría toda Galilea. Primera faceta, recorrer significa misionar, caminar, llegar a los pueblos, llegar a las casas, visitar a los enfermos, visitar a las ovejas perdidas. La misión de Jesús es la misión de la iglesia hoy. La iglesia no está para abrir la puerta de su oficina y quedar esperando ahí la oveja perdida. La oveja perdida no va a llegar a tu oficina para confesar su pecado, sacerdote. La oveja perdida no te va a buscar para alimentarse de la Eucaristía. Tú tienes que buscarle, como lo hizo Jesús, recorrer toda la Galilea, recorrer toda tu parroquia, recorrer toda tu comunidad, proclamando la buena nueva de Dios. Segundo, proclamación, anuncio del querigma, anunciar la buena noticia a las ovejas descarriadas, a la oveja perdida, a la oveja que está lejos de la casa de Dios. Tercera faceta del ministerio de Cristo dice que Jesús iba enseñando en la sinagoga el misterio del reino. Después de misionar, anunciar el querigma, viene la enseñanza, la catequesis. No podemos catequizar a una persona que está muerta espiritualmente, porque los muertos no pueden recibir alimento. La catequesis es alimento para ir creciendo en el espíritu. Pero mientras que una persona está muerta espiritualmente, en vano le enseñamos la catequesis, en vano le hablamos de la enseñanza apologética, mariana, sacramental. Pues no va a recibir, va a escuchar pero no recibe, porque espiritualmente está muerto. Necesita nacer de nuevo a través de un encuentro personal con Cristo. El cuarto iba curando a los enfermos. Ahora viene la libertad. Jesús, después de recorrer, misionar, anunciar, querigmar, viene la catequesis y luego viene la libertad. Jesús le da libertad a los enfermos, a los encadenados. Esto es, mis hermanos, la forma en que Jesús administraba su ministerio aquí en el mundo. Y la iglesia tiene la misma misión. No se puede cambiar este estilo de trabajo de Cristo, porque si se quiere cambiar, no va a dar el fruto como le dio a Jesús su fruto. La metodología de Jesús, la clave que tú debes conocer y que yo debo y todos nosotros, los cristianos, necesitamos conocer, encontramos en 2 de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 2. El método de Jesús para realizar su plan fue y será siempre formar discípulos. Y tú, hijo mío, dice San Pablo a su discípulo Timoteo, saca fuerza de la bondad de Dios que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgueselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Bendito Dios. San Pablo, después de que se convirtió en discípulo y maestro, él tuvo su discípulo Timoteo. Y ahora, ¿qué le encarga a su discípulo Timoteo? Para que, al igual que como Pablo, Timoteo vuelva a hacer lo mismo que hizo Pablo. Encargárselo a hombres de confianza, hacer discípulo a hombres de confianza. Y estos hombres de confianza que sean capaces de enseñarlo a otros nuevamente. Y así viene la cadena de discipulado. San Pablo fue discípulo, él tiene su discípulo, el discípulo de Pablo vuelve a tener su discípulo y así sucesivamente hasta el día de hoy va formando discípulos. Así se extiende el reino de los cielos. Es la forma de trabajar de Jesús y esto no se puede cambiar.
No se puede, amado. La única forma es haciendo discípulos. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.